Buenas tardes, mi nombre es Ali Guadalupe Cortés Garza y el día de hoy voy a trabajar la sesión 10, que es la metacognición aplicada, cambio conceptual de la metacognición. Este es en la materia de corrientes contemporáneas de pedagogía. Para esto voy a compartir una presentación que me va a ayudar a explicarles bien acerca de esto. Es necesario el conflicto para promover el cambio conceptual. Aquí Dewey en 1910, Festinger en 1957, Piaget en 1964 y Verlaine en 1965 plantearon las consideraciones al respecto de este conflicto para ver un cambio conceptual. Y en ello encontraron dos tipos de conflicto, dos términos, que son el conflicto cognitivo y el conflicto contextual. Dentro del conflicto cognitivo, vimos que se encuentra ligado a lo que son los procesos de la madurez intelectual de cada sujeto. Independientemente de los contenidos que se manejen, el conflicto cognitivo siempre depende del ser humano, de cada uno de nosotros. Y el conflicto contextual lo tenemos es que su uso está más cercano a la consideración del aprendizaje, que está ligado a la naturaleza de la disciplina, es decir, de todo lo que al individuo lo rodea. Y no nada más de la manera social, sino también científica, y a la racionalidad implicada en el aprendizaje de contextos definidos. Ese es otro de los conflictos que ellos manejan. Ahí nos maneja un ejemplo, Hawson y Beckett, proponen algunas condiciones que permiten al individuo experimentar el conflicto personal. En esta, ambas concepciones deben de ser inteligibles para el estudiante. ¿Qué quiere decir? Que la deben de conocer, que deben de tener las dos versiones de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser, anteriormente se creía que la Tierra era redonda y luego se empezó a dar una idea de que que se creía que la Tierra era cuadrada y se empezó a generar la idea de que la Tierra era redonda. Entonces, para conocer o para entrar en el conflicto necesitamos conocer las dos concepciones. ¿Por qué la Tierra es cuadrada? ¿Por qué se cree? ¿Y por qué se cree que la Tierra es redonda? Ya teniendo conocimiento de ambas concepciones, es necesario que compare las dos concepciones y establezcan un conflicto. ¿En qué gana esta o qué puntos positivos tiene, qué puntos negativos tiene que la Tierra sea cuadrada y qué puntos positivos tiene que la Tierra sea redonda, qué puntos negativos tiene que la Tierra sea redonda? De acuerdo a esto, establecemos el conflicto, hacemos las comparaciones y en base al estudio de esto, el conflicto puede ser resuelto. ¿Qué quiere decir? Que las ideas o conceptos de la persona existen como resultado de un proceso de selección natural. En base a lo que nosotros creemos y a lo que nosotros estamos conviviendo diariamente, vamos a discriminar las cosas que no nos parecen en las cosas que estábamos seguros que no es lo correcto. Cada nicho conceptual provee una única interpretación de la naturaleza. Obviamente depende de nosotros y de los estudios que estamos realizando. Ese es un ejemplo. Continuamos con que existen patrones de cambio conceptual en la evolución, ¿sí? Porque, por ejemplo, Posner en 1982 publicó sobre las concepciones, pero Damastes, Good y Plebes en 1996 interpretaron este tipo de investigación que dice que de tal forma que plantean la idea de que muchas concepciones están entretejidas entre sí, o sea, que al haber un cambio en una, obviamente hace una cadenita de cambios en todas las demás, ¿sí? Otro ejemplo de esto, o un ejemplo de esto es, por ejemplo, muchísimo tiempo antes, se creía que la partícula más pequeña era el átomo. Sin embargo, estudios realizados posteriormente encontraron que dentro del átomo existen otras 3 partículas. Entonces, eso generó, al momento de encontrar otras partículas, generó un cambio de concepción inminente, ¿verdad? Obviamente tuvo que haber otros cambios y así sucesivamente. El modelo de cambio conceptual original, el primerito que se realizó, describe solo el proceso de intercambio conceptual, pero las últimas aplicaciones también incluyen ambas formas de reestructuración
de estar involucradas tensiones entre cambios globales y localizados. Eso lo investigaron Hewson y Hewson en 1992. Se dieron cuenta que no nada más es un cambio, un intercambio conceptual, sino que obviamente empieza otra serie de reestructuración y empieza a cambiar poco a poco. Y obviamente ya entran los cambios globales, los cambios de todas partes, ¿verdad? Tanto globales como locales. Y el aporte que tenemos del modelo de cambio conceptual es que se proponen los siguientes cambios. Entre ellos son 4. El cambio conceptual en cascada. Este cambio conceptual quiere decir que si cambia una cosa, empiezan a cambiar las demás. Por ejemplo, como les decía, empieza a cambiar que el átomo no es la partícula más pequeña, empieza a cambiar que hay más pequeñas, que son los protones, neutrones y electrones, y así sucesivamente empezamos a ver más y que obviamente va a haber cosas, el protón es positivo, el neutrón negativo y el neutrón es neutro. Entonces ahí empieza a haber un cambio de una cosa y empieza a generar cambio en lo demás. Otro tipo de cambio es el cambio conceptual masivo. Este cambio es el que se tenía anteriormente, como les dije en la explicación, de que la Tierra era cuadrada y la cambiamos a que la Tierra es ahora redonda. Entonces, el cambio primero fue que, ¿sabes qué? Siempre no. Ya nos dimos cuenta que no es cuadrada, nos dimos cuenta que es redonda, se tiene que enterar los demás personas, ¿verdad? O el ejemplo que teníamos también es que yo cuando estudié la primaria, nosotros nos dijeron que Plutón era un planeta. Ahora que estoy dando clases, nos dicen, ¿sabes qué? Plutón no, es un plutoide, otra parte del sistema solar, no es planeta. Ese cambio conceptual se hace a nivel masivo, ¿sí? Lo quitamos, lo descartamos y lo cambiamos. Otro tipo de cambio conceptual es incremental. Este se genera mucho, sobre todo en los grados que vamos aprendiendo cada vez algo nuevo, entre comillas, porque ya lo sabemos. Si tenemos buenas bases, poco a poco, pues lo vamos haciendo mejor. El cambio incremental, es, por ejemplo, cuando nos enseñan a sumar, a restar, nos enseñan con manzanitas, con peras, con palitos, con bolitas, con lápices, con colores. Luego nos lo van incrementando, ya nos enseñan con números. Y luego nos enseñan con números de 2 cifras, con números de 3 cifras, con punto decimal, con fracciones. Entonces, ese cambio conceptual va en incremento. Ese es el tipo de cambio conceptual incremental. Y el último es el cambio conceptual de construcción dual. En este se hace de 2 maneras, de 2 formas. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos estudiando la normal, nos daban una serie de teoría y también nos mandaban a la práctica. Ese cambio conceptual que empezamos a construir, el modelo que empezamos a construir, se basaba en esas 2 formas, en la teoría y en la práctica. Y poco a poco la fuimos mejorando o poco a poco fuimos formando nuestro cambio. Y agarramos esas 2 formas de trabajo para nuestra construcción. A eso se refiere con el cambio de construcción dual. Ahora sí, en base a esto, nos hablan acerca de los compromisos ontológicos y epistemológicos que determinan la actividad cognitiva. Estos son los elementos. Este es el esquema que tenemos ahí en el libro, que habla acerca de que tenemos materia, tenemos procesos y estados mentales. Esas son las partes de nuestra ontología y epistemología en lo cognitivo referente a nosotros mismos. Dentro de la materia tenemos lo que es el reino natural y los artefactos. En el reino natural tenemos lo que son los seres vivos y los seres no vivos. Los seres vivos como las plantas y animales, y nosotros entramos dentro de los animales. Los seres no vivos como los sólidos, la roca, las montañas, etcétera. Y los líquidos como el agua, los océanos, los mares. Otro es el proceso, que en el proceso está implicado los procedimientos, la forma en que lo vamos haciendo, los sucesos, que los sucesos pueden ser intencionales o aleatorios. ¿Qué quiere decir? Que el suceso lo sabemos que va a pasar, sabemos que va a suceder, y los que sabemos que no van a pasar, por ejemplo, los accidentes, ¿verdad? Eso forma parte de nuestra actividad cognitiva. Dentro de los procesos también tenemos las interacciones basadas en construcciones.
tanto lo natural como lo artificial. Y aparte, otro de los elementos es los estados mentales. En el estado mental tenemos los intencionales, los que sabemos los que estamos haciendo con toda la intención. Por ejemplo, yo te estoy platicando, eso lo estoy haciendo con toda la intención. Y los emocionales, lo que si estoy triste, si estoy feliz, si estoy contento, si estoy alegre, si estoy enojado. Entonces, ese tipo de cosas determinan nuestra actividad cognitiva. Vamos a presentarles un video para más o menos entendamos acerca de lo que es esto de el aprendizaje por cambio conceptual. El aprendizaje por cambio conceptual o la construcción del conocimiento. La búsqueda del cambio conceptual es el punto de partida de todas las teorías educativas constructivistas e insisten en la necesidad de ofrecer oportunidades a los alumnos para que expliciten sus ideas previas. De acuerdo con sus representantes, el aprendizaje por cambio conceptual debe tener lo siguiente. 1. Es necesario que exista insatisfacción por parte del alumno con sus conocimientos previos. 2. Es necesario que el nuevo conocimiento sea inteligible, es decir, que para el alumno tenga sentido reestructurar todo lo que conoce en función al nuevo concepto. 3. El nuevo concepto debe ser plausible, es decir, que tenga sentido para el estudiante que lo estudie. Y 4. El nuevo conocimiento debe ser capaz de abrir nuevas puertas para explorar aún más conocimiento, es decir, debe abrir las puertas a la investigación. De hecho, justamente por eso se da el aprendizaje por cambio conceptual, porque el conocimiento previo de los estudiantes podía resolver ciertos problemas, pero no las nuevas experiencias y los nuevos problemas que se presentan. Y el cambio se da cuando el nuevo conocimiento que se introduce en los estudiantes puede resolver los antiguos problemas y experiencias y también los nuevos. Por eso es el cambio. En la literatura podemos encontrar que el aprendizaje por cambio conceptual es concebido como una reestructura cognitiva de los estudiantes, a través de algo que se conoce como el conflicto cognitivo. Y este conflicto es como un malestar intelectual que se provoca en los estudiantes para demostrar que su conocimiento previo no es suficiente para explicar las nuevas experiencias. Por lo tanto, necesita una reestructura. Entremos en las ventajas del aprendizaje por cambio conceptual. Y la primera es que los profesores alientan a los estudiantes a expresar sus ideas de manera rigurosa y a su vez esto va modificando los conceptos que tienen los propios estudiantes con respecto a los conocimientos previos. Y pues esto es algo como muy moderno, es decir, es algo que va completamente en el sentido contrario de la enseñanza tradicional porque sabemos que los alumnos ahí son muy pasivos. Otra ventaja es que en el aprendizaje por cambio conceptual el debate es crucial en el salón de clases y así, de esta manera, los alumnos son conscientes de sus propias ideas y de las ideas de los demás para construir el conocimiento científico. Además, a diferencia de la enseñanza tradicional, las opiniones no están jerarquizadas, es decir, la opinión del profesor pesa igual que las de los otros estudiantes, sean buenos o malos. Y esto es algo muy propio del aprendizaje por cambio conceptual. La tercera ventaja está relacionada con la ventaja anterior y es que en el debate se pide a los alumnos que justifiquen todas las ideas que exponen y esto permite pues una metacognición de lo que están construyendo. Además se asegura que el nuevo conocimiento que se está introduciendo como cambio para los estudiantes sea plausible y eso depende de algunos factores. Que las nuevas concepciones parezcan verdaderas y cumplan con los requisitos que cumplían los conocimientos previos. Que los nuevos conceptos no contradigan los conocimientos físicos y metafísicos de los alumnos, es decir, que todo se sitúe dentro del mismo contexto en el que ellos se movían antes, y que en general el nuevo concepto tenga sentido epistemológico para los alumnos. Por lo tanto, el cambio no puede ser radical, tiene que ser poco a poco, es como subir una escalera. El cambio siguiente va a tomar una pequeña distancia más allá del conocimiento previo, no puede ser completamente diferente.
materia. Y la cuarta ventaja del aprendizaje por cambio conceptual es que la metacognición es un factor importantísimo y crucial en el aprendizaje de los estudiantes. Y es que en el debate, en las aulas, cuando explicitan sus ideas y las justifican, ellos mismos están siendo conscientes de lo que piensan y cómo lo piensan, y cuándo han aprendido algo y cuánto les falta por comprender todo el conocimiento. De esta manera, al evaluar la plausibilidad de los nuevos conceptos, la utilidad y la consistencia con las ideas anteriores, pues ellos están permitiéndose construir criterios propios de comprensión que les van a ayudar a obtener conocimientos más rápidamente en el futuro. Eso es algo muy bueno. Ahora es momento de hablar de las desventajas del aprendizaje por cambio conceptual. Y la primera es que es más bien una teoría descriptiva, es decir, no tiene un modelo o una estrategia específica docente de cómo llevarla a cabo, y por lo tanto esto es más bien como una orientación de cómo debería ser la enseñanza y no tanto una metodología. La segunda desventaja del aprendizaje por cambio conceptual es que todas las ideas de todos los alumnos deben ser discutidas hasta el cansancio, y todas son dignas de ser debatidas. Por lo tanto, después de una clase de debate, los alumnos han escuchado muchísimas ideas y muchas de ellas pueden ser erróneas, aunque tengan mucho sentido. Y cuando llega el momento de decidir si una idea es plausible o no para los alumnos, pues va a depender de la metacognición que tenga acerca de los conocimientos previos y de los nuevos conocimientos. Y esto puede ser muy riesgoso para el alumno desinteresado que solamente está en la clase porque es obligado a hacerlo y no tiene un interés particular en aprender acerca de esa materia. Entonces simplemente se contentará con escuchar y resumir un poco de todo, y el único resultado va a ser que va a tener una teoría mal construida. La tercera desventaja es que para que sea posible llevar a cabo el aprendizaje por cambio conceptual, el nuevo conocimiento debe ser plausible para los alumnos, es decir, debe tener sentido en su universo epistemológico y metacognitivo. Y esto muchas veces es complicado porque el conocimiento que se quiere introducir no es intuitivo, por el contrario, muchas veces es contraintuitivo. Por lo tanto, si los alumnos no son capaces de comprender esos conceptos contraintuitivos, entonces puede llevarlos a teorías erróneas o incompletas. La cuarta desventaja de utilizar el aprendizaje por cambio conceptual es que muchas veces lo que se intenta cambiar, es decir, el conocimiento previo, es muy resistente al cambio a pesar de que se crea un conflicto cognitivo, porque lo que sucede en muchas ocasiones es que los alumnos encuentran nuevas maneras de defender sus conocimientos previos y de rechazar los nuevos conocimientos. Y a pesar de que se demuestre con nuevas experiencias y nuevos problemas que los conocimientos previos no son suficientes y son erróneos, pues muchas veces los alumnos lo que hacen es justificar el conocimiento previo. A lo mejor el nuevo problema o la nueva experiencia está mal planteada y comienzan a hacer más fuerte aquello que se quería cambiar. Como conclusión, podemos decir que el aprendizaje por cambio conceptual está muy balanceado. Tiene tantas ventajas como desventajas y todas son igual de buenas y malas. Por lo tanto, depende mucho del profesor y del grupo en el que se quiere implementar este tipo de aprendizaje. Y por último, quiero decir que se ha demostrado que el aprendizaje por cambio conceptual sirve muy bien para los buenos estudiantes, es decir, para aquellos estudiantes que están muy interesados en las materias y muy intrigados por obtener nuevos conocimientos. Sin embargo, para los malos estudiantes, es decir, para aquellos estudiantes que no sacan buenas calificaciones y que se les nota un desinterés genuino por la materia, provoca hasta ansiedad y depresión. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que haya quedado muy claro qué es el aprendizaje por cambio conceptual. Si tienes alguna duda o pregunta, no dudes en dejarla en la cajita de comentarios. Y todavía faltan algunos videos de esta serie de El Secreto para enseñar y aprender ciencias, así que si quieres suscribirte a este canal para estar al pendiente de los próximos videos, pues igual puedes hacerlo. Por mi parte es todo. Yo soy Edrey y nos vemos en la próxima. Ok, esto nos explica o nos da una breve explicación de lo que ya las había comentado. Continuamos ahora con la estructura cognitiva y cognoscitiva.
Durante esta estructura, Soto, del estudio de 1989 a 1995, necesitaba hacer una distinción para entender la complejidad del aprendizaje significativo y conceptual. Dentro de eso tenemos lo cognitivo y que convierte en metacognitivo y lo cognitivo que se convierte en metacognoscitivo. Porque lo cognitivo es algo similar al núcleo de creencias ontológicas y epistemológicas, ¿sí? Es no nada más creencias cerradas, ¿no? De ontológicas, personales y sociales, ¿verdad? Y lo cognoscitivo, perdón. No pude. Dentro de lo cognitivo tenemos la metacognición ya como reflexión sobre los productos de las teorías. Es un nivel conceptual donde lo que se piensa y se comunica con conceptos, productos de la teoría aplicada, de la aplicación de la teoría, perdón. Y obviamente lo cognitivo y lo cognitivo van enlazados. Sin embargo, puede haber un cambio cognitivo, un cambio personal, un cambio social, pero no un cambio de reflexión, un cambio cognitivo. Y no puede haber un cambio cognitivo si no hay un cambio cognitivo. Por eso dice que depende mucho de lo cognitivo. Siempre lo cognitivo va a depender de lo cognitivo. Aquí la hipótesis supone una diferenciación entre lo cognitivo y lo cognitivo ubicado en dos niveles de metarreflexión. O sea, aquí, como les dije ahorita, lo cognitivo se convierte en metacognitivo y lo cognitivo en metacognición, llevando de la mano una reflexión. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Aquí vamos a ver si realmente existe un cambio conceptual. Bueno, no sé si hay aquí hasta alguna duda, ¿verdad? Un cambio conceptual. Si gustan participar, también nada más les levanten la manita para saber. Cambio conceptual o cambio de perfil conceptual, ¿sí? En Mortimer, en 1995, propone que para lograr el cambio conceptual, el perfil etimológico sirve como herramienta para dicha conformación. En cambio, el cambio de perfil conceptual es como un sistema superindividual de forma de pensamiento, ya es muy personal. ¿Sí? El modelo del cambio conceptual involucra la metacognición para la toma de conciencia en el aprendizaje de la ciencia. Aquí en por ejemplo, en Mortimer podemos exponer el ejemplo de que el cambio de perfil conceptual es, el cambio conceptual es, por ejemplo, cuando los españoles vinieron a platicarnos acerca de que no tenemos que tener muchos dioses, nada más existe un solo Dios. Ese es un cambio de perfil conceptual que nos lo quitaron, ¿verdad? Y digo, el cambio conceptual. El cambio de perfil conceptual es cuando ya cada uno de nosotros, a pesar de que sabemos o que la mayoría conocemos y reconocemos que existe un solo Dios. Adelante, maestra. Maestra, entonces, el cambio de perfil, el que está diciendo, es cuando, por así decirlo, cuando en una misma contexto, unos vamos a un tipo de iglesia, otros a otro tipo de iglesia, y así, porque pues hay demasiadas tipos de iglesia. Es que en este momento se me olvidó cómo se les dice a las otras sectas. Ándale, sectas. Entonces, no cada quien, estamos todos en el mismo contexto, pero es individualizado. Cada quien elige o va a donde a uno le gusta ir o le inculcaron ir de acuerdo a su forma de pensamiento. Sí. Ahí es el cambio de perfil conceptual. Y por eso dice que es súper individual, o sea, es propio. Y en cambio el cambio conceptual es general, es epistemológico, etimológico, perdón. Es que la mayoría de las personas lo conoce. Entonces, por eso dice que el modelo del cambio conceptual involucra mucho la metacognición para la toma de conciencia en el aprendizaje de la ciencia. No sé si tenga alguna duda, maestra. No, ya está listo. Gracias, ok. Como quiera cualquier otra, atención con la levantada de mano.
Esto nos lleva a que el cambio de perfil conceptual es un camino hacia la metacognición. Por eso dice que es parte de, la metacognición forma parte de. La apropiación de un concepto debe llevarse inherente la apropiación de la estructura teórica o cosmovisión, o sea, cómo te sientas, ¿verdad? Que esto le da sustento de la perspectiva teórica a las diferentes teorías científicas que constituirán un perfil conceptual. El cambio de perfil conceptual está fundamentada en el papel ontológico y epistemológico donde se abre un campo de estudio muy importante. No quiere decir que el cambio de perfil conceptual, como es súper individual, nada más a mí me corresponde. No. Tanto lo epistemológico como lo ontológico forman parte de este cambio de perfil, ¿sí? Por eso dice que es un campo de estudio muy importante. No va de la mano. Y esto nos lleva al desarrollo de la metacognición y el cambio de perfil conceptual. Aquí lo que se debe perseguir es que se desarrollen estos 7 puntos, ¿sí? En el desarrollo, para tener una buena metacognición, necesitamos explicar nuestra propia visión, nuestra propia forma de ver las cosas, nuestra propia forma de pensar. 2, examinar las razones de las visiones. O sea, ya lo vi de esta manera, ¿por qué lo veo así? ¿Sí? Establecer consistencias y desacuerdos. Ahorita en el video lo acaban de mencionar, hay cosas buenas y hay cosas desfavorables, favorables o desfavorables, ventajas y desventajas. Entonces, ¿qué cosas están consistentes? ¿Qué cosas son reales? Y cuáles en las que yo no estoy de acuerdo en esa propia visión, inclusive en la que tengo, ¿verdad? Después, número 4, explorar implicaciones. ¿Qué es lo que está implicando que yo tenga esa visión? ¿Qué es lo que me está ayudando a tener esa visión? Independientemente de los acuerdos y desacuerdos que tengas. Número 5, considerar las implicaciones y limitaciones. ¿Qué implicaciones tengo que? O sea, estas implicaciones que ya vi en el punto anterior, ya las estoy considerando como parte de mis puntos, pero ¿qué limitaciones tengo? Que esto no me parece, esto no estoy de acuerdo, esta limitación tenemos aquí, ¿verdad? 6, generar representaciones mentales. ¿Cómo lo voy a exponer yo de acuerdo a lo que tengo mentalmente? ¿Qué representación voy a tener de acuerdo a mi propia visión? Y por último, verbalizar y explicar las concepciones. Ya entendí todo, ya hice todo lo anterior, ahora sí lo voy a exponer y lo voy a explicar de acuerdo a mis concepciones, de acuerdo a mi visión, de acuerdo al estudio que ya hice o los pasos, la metodología que ya seguí. Esto es el desarrollo de la metacognición que nos va a llevar o que va de la mano con el cambio de perfil, cambio conceptual, de perfil conceptual. La metacognición, algunos lo asocian con herramientas rutinarias, que eso fue lo primero que se creyó, y ahorita ya no nada más como una herramienta, sino como el uso de una reflexión de pensamiento y de acción. Eso es la metacognición, una reflexión. Y el perfil conceptual, es muy importante que en esto resaltemos lo que es la importancia de los paradigmas y los juegos de lenguaje en el cambio conceptual. Es decir, la posibilidad real de acceder a los contextos de reflexión propios de cada uno de los contextos. En el libro nos manejaba un ejemplo de que se le hacían preguntas sobre un cambio físico a diferentes personas, ¿verdad? Por ejemplo, a los especialistas, a los científicos y a los estudiantes. Entonces, en un cambio físico explicaban lo mismo, les decían la misma explicación, las dos personas tenían la misma idea. Pero cuando ya se iban más a detalle, más a fondo de esa explicación, ahí se daban cuenta en el cambio en el perfil conceptual que tenían. Obviamente los especialistas tenían una mayor gama de explicar las cosas y de forma más detallada y con los conceptos obviamente acordes a lo que se les pedía. En cambio los estudiantes no. Los estudiantes lo explicaban de acuerdo a sus vivencias. Como no son las mismas, obviamente su explicación no era la misma que los científicos, los especialistas. Entonces, con esto llegamos a la conclusión, a las conclusiones, que el modelo de cambio conceptual, pues está relacionado con la toma de conciencia y el conocimiento de los fundamentos epistemológicos. Y 2, que la naturaleza de las concepciones ontológicas y metafísicas conforman cada una de las cosmovisiones. Que esto en general, pues es lo que hemos visto durante toda la clase. No sé si hay alguna duda.
¿Alguna otra aportación, alguna pregunta, sugerencia, comentario? Todo, todo muy bien, maestra. Ok, perfecto. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima clase.